Y vamos a hablar con uno de los más importantes especialistas en el tema narcotráfico, tema muy duro, muy pesado en este país. No olvidemos que el narcotráfico entró acá a fines de los 70, los 80, empezó por Mendoza, después pasó con el tema Menem cuando hizo el arreglo ahí en Siria por el Valle de Beca, y vino Ibrahim al-Abrahim y se hizo cargo de la aduana, y empezaron las explosiones de la embajada, de Río Tercero, de AMIA. Así que vamos a hablar con Jorge Rodríguez, asesor del Estado argentino hasta no hace muchos años. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, gracias por llamarme. Por favor. Bueno, yo quiero que me cuentes. Vino una información de México donde no ponen el nombre. Nosotros tenemos fuentes que nos dicen que habrían apresado al número 1, número 2 del cartel de Jalisco, y que sería Enrique Santos, hijo de la doctora Elisa Carrió. No sabemos si está confirmado, pero ¿puede llegar a ser cierto esto? Enrique Santos Carrió es hijo de un piquetero terrateniente ruralista chaqueño, Enrique Santos, y es el hijo mayor de Elisa Carrió, que lo tuvo a los 16 años. Hace años estuvo... Yo te escucho muy poco, o sea, que pegame el grito si me querés interrumpir haciendo una pregunta, Daniel, ¿está? Te escucho perfecto. Bueno, hace años, en el 90 y pico, estuvo detenido, lo agarraron en Chaco con 25 kilos de cocaína de máxima pureza, esto es, se supone que más del 90% de pureza. La madre movió sus influencias, estuvo detenido unos meses, creo que no tuvo condena, presionó, como presiona siempre en forma cuasi salvaje, al Tribunal Superior de Cuentas, perdón, Tribunal Superior de Justicia del Chaco, logró sacarlo a Inglaterra. Y Enriquito finalmente volvió a México, se fue a México... Un segundito. ¿En qué año me decís que pasó esto con la Carrió y el hijo? En el 90 y pico estuvo detenido. En el 95 Enriquito va a Londres y está unos meses y pasa a México. Enseguida se vincula con un celo de narco Nava Valencia, del cártel del Milenio, un cártel mediano pequeño, y luego establece conexiones con el cártel Jalisco de Nueva Generación. Las notas del blog del narco y el resto de la prensa son anónimas, porque vos sabés que yo te comenté, hay 133 periodistas asesinados en México en 2 años y moneda, incluido mi amigo Javier Valdés, un tipo que escribió 5 libros, y fue uno de los primeros que empezó a batallar con descriminalizar las sustancias estupefacientes, y que la guerra contra las drogas de USA y de la DEA es una mentira. Bueno, Enrique se estableció ahí, empezó a subir en influencias, aparentemente es una de las 5 cabezas del cártel. El cártel se está transformando en el más poderoso, aparentemente es el elegido por la DEA para manejar todo el tema de drogas en México. El problema de México en realidad es Estados Unidos. Estados Unidos, sobre 332 millones de habitantes, tiene 120 millones de delitos. Claro. Hubo una detención mexicana, yo chequeé la fuente es inmejorable, aparentemente es el hijo, después se movió todo en silencio, lo que suponemos es que fue liberado. De todas formas, este muchacho teóricamente no puede salir de México, es mentira que la madre se encontró en París con él y sus otros 2 hijos. La señora Carrió viaja todos los meses, o una vez cada 2 meses, a Estados Unidos, según ella, lo que no dice que al volver o al ir hace una parada en México, en el DF, y se encuentra con el hijo. Mira, esa es una de las razones, esa puede ser una de las razones por la cual nos encuentra acá en este momento, donde apareció un comunicado de ¿cómo se llama el partido político? Acción Cívica, creo, con respecto al tema del juicio de AMIA, donde ella está en contra de que se inmiscuya el ministerio y que no se dediquen a tratar de poner preso a los fiscales, ¿no? Sí, la señora tiene una fuerte formación antisemita. Mi apellido es Rodríguez Matskin, o sea que soy judío, ¿no? Esto lo dijo como judío, me hago cargo como judío. Tiene una formación muy antisemita. Estamos hablando de Elisa Carrió, Lilita. Sí, de la señora diputada.
la benemérita diputada. Sí. Después hay algunas suspicacias como qué financiamiento tiene para las supuestas investigaciones que realiza, que el 90% en general es carne podrida. Un analista senior no baja de 50.000 pesos por mes. Un equipo investigativo necesita 5 personas, estamos hablando de 200.000 pesos por mes, más los gastos, más los traslados, viáticos, etcétera. Pero existen muchas suspicacias. No hay pruebas de que la señora reciba dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, el elegido por la DEA. Sí hay comentarios fundados de que la señora mantiene muy buenas relaciones con la CIA y con la DEA, que va asiduamente a la embajada norteamericana acá en Buenos Aires, con frecuencias quincenales o mensuales, la misma frecuencia con que va a la embajada de México, porque el hijo tiene aparentemente 6 procesos penales abiertos, 4 por narcotráfico y 2 por lavado de dinero, cada uno en sumas que superan los 150 millones de dólares. Jorge, estamos hablando con Jorge Rodríguez, especialista, uno de los más importantes en tema de narcotráfico. Te pregunto, y también hablando en voz alta a la audiencia, le digo, si el tema del hijo, porque hay que ponerse digamos, en madre, digamos, yo soy padre o madre de un narcotraficante, como en este caso, ¿no? Bueno, yo estoy ya jugado. Primero mi hijo, ¿estamos? Entonces miento, me juego para acá, para allá, agarro plata porque tengo que estar con mi hijo, estoy presa de mi hijo, de lo que hace mi hijo. Si esto empezó en el 95, en el 95 empezó el encubrimiento del atentado a la AMIA, mejor dicho en el 94, pero en el 95-96 empezó fuerte. Y sabemos que Elisa Carrió formó parte casi a la cabeza, junto con Cristina Kirchner y Graciela Ocaña, de lo que se llamaba la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados, ¿no? Sí. Quiere decir que sabe perfectamente cómo fue la cosa, cómo se inventó el cuento persa, que fueron los iraníes, todo este bolazo que sigue lamentablemente hasta el día de hoy. Pero pasaron muchos gobiernos en el medio y la señora es que prácticamente, por lo que me estoy dando cuenta que vos contás, fue prácticamente obligada a decir lo que cada gobierno quiso que diga, ¿no? Sí, yo en realidad creo que no existen pruebas todavía para denunciarla, pero sí existen evidencias de determinados movimientos. Estamos en un marco en el cual Latinoamérica están apareciendo ya formalizados narcoestados. Estoy hablando de los países en los que estuve, hice asesoramientos, a veces mandado por Naciones Unidas, a veces hablando de los países. Estoy hablando de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Colombia, obviamente de México. Cuando digo Brasil no digo Lula ni Dilma, sino básicamente el estado de Río de Janeiro, que es el más grande y está en manos de la derecha hace más de 20 años. Donde supuestamente yo estuve en varias tomas de la favela, y era una toma de la favela y la misma gente del golpe me decía, cuando termina el mundial estos políticos se la devuelven a los narcos. ¿Qué es lo que está pasando? Así que es un tema muy complicado. Es toda una gran mentira. La DEA no combate nada. La montonera arrepentida ministra va a hacer un joint venture para atraer a la DEA a la Argentina. La DEA que empieza a explicar cómo tiene 120 millones de adictos. ¿Se entiende, Daniel? 120 millones de adictos, el 30% de la población, prácticamente. Sí. Estas son fuentes, universidades de Berkeley. Lo que pasa es que son cosas que son muy difíciles de publicar, pero yo he visto las estimaciones, son estimaciones muy serias. No, lógico, son ellos mismos los mayores. La DEA reconoce 60, es de récord te reconocen 60. Yo he tenido reuniones con ellos en México y hablan de 60. Bueno, es el doble de 60. Es así. O sea que... Como vas a Estados Unidos y ves que más de 150 ciudades son abastecidas por la cadena de distribución de ese genio que es el Chapo Guzmán. Genio del mal, obviamente, pero una cadena de distribución, un tipo que no tiene terminada la primaria, de 150 ciudades norteamericanas. Entonces, y ves barrios enteros con decenas de miles de personas donde son todas adictas. Estoy hablando del Bronx, por ejemplo, barrio de Chicago, o la mitad de la ciudad de Detroit. O sea, el tema es preocupante. ¿Y cómo se corta esto? Descriminalizando las sustancias estupefacientes, que son los caminos que inició Canadá, Barcelona, no España, Barcelona, Inglaterra, Francia, un poco en Italia. Ese es el camino. Y se termina la historia porque el adicto va al médico, se la receta y la compra en la farmacia y lo que toma es droga. Es muy fuerte lo que digo, pero es la única realidad. Y si es pobre, el Estado se la da gratis.
Decime una cosa, la verdad que me preocupa mucho el tema, ya lo habíamos hablado en el primer bloque antes con Sergio Burstein, familiar de una víctima de AMIA. Cuando terminé de hablar con Sergio me acordé de este tema y lo tiré al aire al oyente, ¿no? Que sabe, como todos sabemos, Patricia Bullrich ya habilitó que la DEA abra una oficina en Posadas, en la provincia de Misiones. Es terrible esto ya. Sí, de repente estamos en manos de un gobierno neonazi, con políticas. Intentar quitarle los subsidios a los discapacitados, Daniel, es ser nazi. Sacarle plata a los jubilados es ser nazi. Vamos a poner las cosas por su nombre. Estos son los tipos familiares de todos los que vienen participando en los golpes cívico-militares de la década del 30. Con nula formación académica, vienen todos con títulos de universidades que no quiero nombrar porque traen mala suerte, carreras de 4 años en las cuales la mayoría de los títulos seguramente se los compró los padres como supuesto ingeniero. Yo creo que el supuesto ingeniero, nada, no debe saber lo que es un ladrillo. Entonces, bueno, hacen lo que hacen en una planificación de la tentativa de generar la mayor transferencia de ingresos de pobres a ricos de la historia argentina. Eso es lo que va a terminar pasando dentro de 2 años. Esto no quiere decir que los anteriores hayan sido angelitos ni nada, pero yo trabajé con Nilda Garré y Nilda me reconocía en privado que se producía cocaína en la Villa del Bajo Flores. Estos tipos niegan, hace 12 años se está produciendo la cocaína de mayor calidad del mundo. Acá, así a 1000 metros de mi casa. ¿Esa es la villa que está al lado del Estadio de San Lorenzo? Sí, la que está enfrente, sí. Sí. Son 15 manzanas. Esto se puede leer en mi libro Laboratorios de Cocaína de la Ciudad de Buenos Aires, que cuando asesoré al tránsfuga Gustavo Vera, lo sacó la legislatura, muy mal sacado, con errores, poniendo frases de Bergoglio que yo no dije. Bergoglio es el mayor protector de pedófilos del mundo. Bueno, hay una segunda edición que se lee en mi blog y se puede bajar en forma gratuita. El título del blog es Horror, o sea, las 3 primeras letras de Jorge, las 3 primeras de Rodríguez, seguido blog.wordpress.com. Bueno, ahí están las fotos de adentro de la villa, en lugares donde los comandantes de Policía Federal y de Gendarmería decían que no se podía entrar. Yo saqué fotos de adentro. Obviamente, ingresos, la mayoría hechos con fuerzas de seguridad. ¿Y eso pasa ahora también con la señora que lucha tanto contra la droga, Patricia Bullrich? ¿O no pasa ya? Creo que Patricia Bullrich no diferencia un papel de cocaína de un alfiler. Ajá, y los como policías... una bala 762 de un escarbadiente. Y por no lucha nada. Encontraron supuestamente en la campaña 1.800 kilos, 1.200 kilos, sí. 1.300 kilos, todo mentira. Yo en capturas grandes que estuve en México, se llama bebedores de embajadas, y se hacen las muestras, ver si la reacción química de azul, que sucedió en el aeropuerto, en la serie Alerta Aeropuerto, sí. a los peruanos, algunos de los cuales fueron alumnos míos, lo vemos, ante bebedores internacionales. O sea, que yo que sé que si lo que me están mostrando es azúcar impalpable o clorato de potasio o cocaína. Ahora te pregunto, Jorge, con Jorge Rodríguez estamos hablando del tema más importante que el narcotráfico, no sé si más importante, pero sí un tema que no se investiga pero para nada, que es el lavado del dinero del narcotráfico. Y yo voy a dar un ejemplo esto a la audiencia también, porque en esto quiero ser claro, porque la audiencia hace los deberes durante la semana, nosotros tiramos mucha información y no quiero que quede nada en el tintero. Siempre dijimos, los atentados, todos, los de Argentina, inclusive Río Tercero, no sé el de Carlos Menem Jr., eso hay que investigarlo, bueno, pero AMIA y Embajada, todo eso vino por narcotráfico, estaba muy bien, lo decíamos antes, mezclado los abogados de la DAIA con la viuda de Pablo Escobar Gaviria, el estudio de Carlos Corach era uno de los estudios que trabajaba legalmente defendiendo a Pablo Escobar Gaviria. La aduana la manejaba un señor de inteligencia siria, Ibrahim Al-Abrahim, que no sabía hablar 2 palabras de castellano, pero en la aduana salió todo lo que es tráfico de armas, el de pelote que se armó, armas que iban a la Bosnia musulmana por intermedio de Ecuador.
Eso fue la génesis. Y termina toda esa guita, que no es solamente la plata del Banco Mayo, pequeño banquito de Beraja, sino que Beraja era el presidente de la Federación de Cooperativas Bancarias con sede en Panamá. Y a la vez estaban en Islas Vírgenes y hay otras que se llaman Islas Vírgenes Británicas, creo que se llaman. Sí. Bueno, estaban en todos lados. Protectorado británico. Exactamente. Ahora, ese dinero, hoy, la gente busquen ahora, vos que tenés la computadora al lado, te digo vos, a cualquiera que nos están escuchando en todo el mundo, en Israel, en Alemania, en México, en Vancouver, nos están escuchando porque estoy recibiendo mail de todos lados, busquen, googleen, pongan HSBC, el banco HSBC, Ginebra, Suiza, ¿no? Y pongan al lado Banco Mayo, todo junto, y ahí le va a aparecer toda la guita de aquel entonces, como hoy está jodiendo y bailando sobre los muertos, o brindando sobre los muertos, como decimos siempre, de los atentados. Está todo ahí, dentro de las 4.040 cuentas, ¿te acordás de los argentinos? Que yo, sí, perdóname, hay que agregar el Banco Guanchoria con sede en Nueva York, y también el Bank of America, no me acuerdo si la sede es en Chicago o en Nueva York. No, esos bancos también, claro, que son justamente estos tres bancos, junto con el HBC, son todas las cadenas de financiamiento que se le descubrieron al Chapo, que es una moneda de lo que tiene, porque son 100 millones de dólares, el Chapo debe tener una fortuna de más de 50.000 millones de dólares, como en su momento tuvo Pablo Emilio Escobar Gaviria, como le gustaba, le decía. Sí, pero yo por eso, pero antes de ir al Chapo... dinero al Chapo. Claro, a eso iba, que las sociedades de mafiosos llega a Rubén Beraja, ahora llega el nuevo presidente de AMI, Agustín Sbar, todos tienen que ver con este tipo de lavado de dinero, que son todos grandes chorros, grandes criminales, y llega el Chapo Guzmán, está todo mezclado. Esto es todo... quedó por pegarle al fiscal Nisman, a ese prócer. Bueno, prócer, claro, sí. Otro más que también tiene su dinero allá por en Estados Unidos. Que lo mató la yegua, aparte, ¿no? Sí, la yegua entró con un karateca y lo mató. No fue Jaime Estiuso que le dio toda la carne podrida para informar, y cuando se dio cuenta que iba a ir al Congreso fue la goma Marfino a alguien y plum plum. Bueno, sí, se pueden escribir muchas historias al respecto. La cuestión, yo lo hablaba, no sé si estuviste escuchando, lo hablábamos antes con Sergio Burstein, la primicia que le dimos aquí a los oyentes de La Rebelde. Hay gente de Netflix que están reunidos, ya se reunieron, bueno, yo soy uno de ellos, con varios periodistas, analistas, políticos, qué sé yo, para hacer la serie Nisman. Va a haber 6 capítulos y esto sale a partir de noviembre. Una serie espectacular. Sí, y realmente gente seria, porque te imaginas, yo no les voy a entregar un papel a tipos que no sé para qué lado me van a dirigir una serie justamente sobre Nisman, un tipo, un tránsfuga al que... Van a detallar que el gran fiscal de la patria iba a todos los prostíbulos y que tenía una mesa privada en Cocodrilo, ¿no? Sí, pero eso digamos que puede estar para otra. Sí, socio de Estiuso, de Arroyo Salgado y de Macri, de Julián Aguada en los prostíbulos de Raúl Martins. Sí. Tenemos todo. No sé cuánto me sale la escarcelación, ¿no? Bueno, no, para nada. Está, bueno, lamentablemente Lorena, la hija que denunció al padre Raúl Martín por proxeneta, bueno, tenemos comunicación con ella siempre, está exiliada en España. He tratado. Claro, con su pequeña hijita. Así que bueno, estamos en un problema, ¿no? Mirá si ahora viene la DEA, que dice que aquí dice que va a venir a cuidarnos ahí en la frontera, en la triple frontera y qué sé yo. Es un desastre lo que está firmando este gobierno. El concubino o esposo de la montonera arrepentida está muy vinculado aparentemente a la CIA, a la DEA y al Mossad, en temas que tienen que ver básicamente con armamentos o cuestiones de software. Por ahí lo podés, yo tengo una fuente primaria nomás. Pero no, lo conozco perfectamente, Yanco. Sí. Guillermo Yanco. ¿Es cierto lo que Claro que es cierto, es el socio. Bueno, este país da para todo. La música la música de circo que pusimos por algo es. Yanco este país da para todo, incluso para tener judíos nazis, ¿viste? Y sí, que están en el gobierno ahora. Como Beraja. Y bueno, los que están en el gobierno, sí. No, para colmo, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Terrible. Claudio Abruj, que fue director ejecutivo de la DAIA encubridora, de la DAIA de Beraja.
que cuando llegan en 95 a la DAIA, ¿sabés de dónde viene? ¿Dónde trabajaba Claudio Abruj? El Bnei Brit, que es una institución judía de Panamá, de ahí lo traen. Sí, la conozco, no sabía que estaba vinculado. Bueno, el mérito por haber trabajado en la DAIA, por haber ayudado al encubrimiento de los atentados, por haber ayudado a la quiebra del Banco Mayo, fue llegar primero a Relaciones Institucionales de la Ciudad de Buenos Aires y ahora secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj. Waldo Wolf, ni hablar, ¿no? Ex arquero de Atlanta y Ituzaingó, llega también a estar en Intratables, en ese programa prácticamente mendocino, digo yo, ¿no? Porque la droga mucho, y eso vos lo debés saber mejor que yo, los grandes problemas de la droga pasaron por la provincia de Mendoza también, ¿no? Sí, actualmente, básicamente, la marihuana entra por el norte, todos sabemos, Corrientes, Formosa, es paraguaya. Sí, pero el lavado de dinero, digo, el lavado. Sí, la cocaína se está produciendo acá para mercado interno y llegan, yo detecté en su momento, posterior agarré, detecté en la época de que trabajé con Gustavo Vega, las 5 empresas de camiones que traen cocaína y pasta básica bruta para producirla y nadie hizo, incluso lo denunció judicialmente, pero bueno, los 12 jueces federales, mamita querida. ¿Quiénes son los jueces esos? Los 12 jueces federales. Los 12. Todos los jueces. El tema de drogas, la única que, esto va a causar risa, me acuerdo que era Buruburía, la única que avanzó en la causa hasta que se la sacó la Cámara es la señora Servini de Curea. Estaba decidida a romper la villa, pero la Cámara Federal que está por arriba de ella le sacó la causa. Ahora, el tema narcotráfico viene desde hace mucho. Recordemos, Monser Alcázar, que era traficante de armas, después le gustó también el tema traficante de drogas, y consiguió la ciudadanía argentina, en la época menemista, por supuesto. Sí, bueno, Ibrahim, el que vos nombraste, pero el tema que éramos teóricamente un país de tránsito. Hace más de 2 años somos un país de producción, cosa que no quiere reconocer la EA. De hecho, yo... ¿Cuánto, ahí está Jorge, cuánto se produce y cuántos adictos tiene la Argentina? De droga pesada hablamos, ¿no? Mirá, de cocaína, lo comprobado y denunciado y judicializado son 15 laboratorios peruanos del cártel Estrada González, que produce no menos de 10 kilos diarios cada uno, estamos hablando de 150 kilos, a un nivel de alta pureza superior al 97% de las dosis que yo logré tomar en capturas, y eso significa un giro de negocios más la venta de Paco mayorista, minorista y la marihuana que traen de Paraguay de $3 millones diarios. En cuanto se entiende, 3 millones diarios, multiplicámoslo por 30 días. Claro, sí. En cuanto a la masa de adictos es muy difícil porque el ex-Cedronal y el Sinareso son lamentables, no tienen estadísticas, y si las tienen son truchas. Yo me acercaría a pensar que existe una gama de adictos en todo el país, entre los 8 y 10 millones de personas. Con decenas de miles de muertos del Paco. O sea, estamos cerca de un 20%, estás hablando. Sí. O sea, entre un 15 y un 20%. Es una estimación muy artesanal. Yo soy economista y no tengo, como el economista que fui, y hacía estadísticas también, no tengo una buena base, una muestra como para extrapolarla a la población general. Ahora, eso es entre droga pesada y lo que sería después de Paco, marihuana, que ya es más liviano, digamos. El marihuana yo casi no lo contaría porque a esta altura es casi un jugo de naranja. Yo estuve internado por una infección que me estaba muriendo y el único lugar que me podía salvar era el Hospital Muñiz, en dermatología, y todos los pibes a la noche autorizados por los médicos salían a fumar a los parques. Porque se despierta el apetito, los relaja, evita los dolores. ¿Sabes qué te quiero preguntar? Buenas medicinas. ¿Cómo? Perdón. Te quiero preguntar una cosa porque vos lo debés saber, que, se me ocurre de curioso nomás. Dentro de los políticos, ¿hay muchos drogadictos? ¿Adictos, mejor dicho? A ver, adictos a la cocaína, muchísimos, ¿no? De todos los sectores. ¿Eso que se dice de una gobernadora de una provincia importante? ¿Puede ser? Seguramente, y del que tiene sentado al lado
intentando manejar la inseguridad y los negocios también, ese es, perdidamente. Ajá, entiendo. En el kirchnerismo también hubo muchos, Sí. Vamos a hablar de un hijo de puta que se llama Abal Medina. Abal Medina, ajá. Sí, sí. Esto es cocaína. Cocaína, sí. ¿Y las drogas sintéticas qué es? Eso se llama para los pibes que van a bailar, es otra cosa, ¿no? Las drogas sintéticas son todos esos semivenenos, lo más significativo es la serie de Breaking Bad, claro. Son anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis, y una cantidad, todos los días aparece en Estados Unidos una droga nueva. Muchas de esas cosas sí se elaboran en cocinas sin control de calidad. La cocaína se elabora son prácticamente laboratorios. Yo vi capturas en Lima, y te digo que parecían adentro Babor-Wemers, todos azulejados hasta arriba, con todas las normas de seguridad, las pruebas de calidad. Bueno, en Bolivia, en el interior del Perú, se elaboran en la selva y salen como salen. Claro. Pero digamos, no, cuando dice en tal lugar hay una cocina de cocaína, en mi país te equivocaste, puede haber una cocina de Paco o puede haber una cocina para cortar la cocaína ya elaborada. Yo explico en el libro, incluso los precursores químicos, sería bueno que la gente, los animales que están en el Senadeso, no el otro, el de precursores químicos que ahora los controla Bullrich, que no es el libro para que se interesen en los 15 precursores químicos. ¿Cuál es el título? Se puede elaborar cocaína. ¿El título del libro cuál es? Laboratorio de Cocaína de la Ciudad de Buenos Aires, segunda edición, para no caer en la primera que es espantosa. Contame, chusmeame un poco, y dentro de los periodistas famosos que están en la tele, también hay ¿Y adictos? si hacemos una lista de los que no? Es más fácil. Yo creo que muchos. Claro, muchos los rutilantes, los caros, sí. Y te diría que casi todos. Ajá. Sí, los gordos, casi todos. Los gordos que fuman, que, ¿no? Sí, de anteojos, sí, yo creo que sí. Yo no recurriría ni a hacerle el análisis, ni la rinoscopía, pero creo, tampoco puedo decir, lo vi pegarse un nariguetazo. Vamos a lo simple, Jorge. Seguimos hablando con Jorge Rodríguez, a quien agradecemos porque no habla con todo el mundo, así que está acá. Esto es exclusivo de Radio Rebelde, así que vos, oyente de la Rebelde, tenés esta exclusividad. Siempre la verdad. Perdóname, es exclusivo. Hace años que no hablo de Argentina, porque cada vez que hablo de Argentina no tengo problema con los narcos, que casi son vecinos. Cada vez que hablo de Argentina, drogas peligrosas de la Federal, efectivos en actividad retirado, me balean la casa. Pero con vos hice una excepción por ser vos y que no nos conocemos, digamos, vamos a decirlo de oyente, y por la calidad del programa, por lo que mueve el programa en el sentido político e ideológico. Te entiendo. Digamos que te interrumpí. No. Vamos a lo simple. Un tipo adicto depende de la droga. Para conseguir droga necesita plata. Para conseguir plata hace cualquier cosa. Dice cualquier cosa y miente cualquier cosa. Sí. Entonces, por ejemplo, estaba pensando, hablábamos antes de Elisa Carrió, que ella, digamos, no es adicta, pero tiene el problema del hijo. Puede hacer cualquier cosa para tratar de salvar a su hijo. Desde trabajar para TN o para Canal 13, para artear, inventar, ¿te acordás los tres que se fugaron? Uno en La Nata con 2N, etcétera, de que los tres chiflados de la efedrina. Claro, los tres chiflados de la efedrina, y que la gente come y todo eso, y lo que la gente ve en los cafés, sobre todo de Buenos Aires, entraba TN, el Zócalo, y bueno, y el todo. bombardeo informativo ideológico cotidiano. Claro, que las excavadoras de acá, yo quisiera saber qué pasó con las excavadoras, ¿no? Claro. Por ejemplo, las bóvedas de acá. La bóveda, te iba a decir la bóveda. La rosadita, la plata que se contaba, ¿dónde está todo eso, no? Sí. El pobre vudú, que para fin de año te lo meten preso y en febrero te lo dejan libre. ¿Cómo es la cosa? Luis Delía, que tiene que estar escuchando su radio, que es esta radio, la tiene que estar escuchando escondida de vez en cuando en prisión, pero es una cosa terrible. Perdóname, hoy salió una nota en Infobae de Aníbal el Caníbal, o sea, el señor de Avenida Calchaquí, estamos hablando de Aníbal Fernández, brillante, para recomendarle a la audiencia. Yo tengo grandes diferencias históricas con Aníbal, pero una nota explicando por qué lo de Chocobar es un asesinato.
brillante, pero sí, brillante. Creo que en La Nación, recomendado para leerla. Creo que hasta en La Nación y hasta en Clarín ya salió lo del asesinato. Bueno, otra de las cosas que no tiene acostumbrado Mauricio, ¿no? Va y te felicita, fenómeno y todo lo demás. Pero no pasarán, no van a pasar. Bueno, Dani, lo que pasa es que digamos, un modelo tan neoliberal y cuasi nazi, como me permito calificarlo yo como economista que fui, necesariamente necesita represión. Entonces, ¿qué recurre? A una montonera repentina que pretende, y lo dice, tener dos códigos penales, uno para policías y otro para civiles. Sí. Entonces, son los dos filos de una tijera. El neoliberalismo necesita reprimir la protesta social, si no, no puede continuar. Jorge, ¿la seguimos o si no es la semana que viene la otra? Yo por ahora te agradezco mucho, seguimos... Me parece que a la gente le puede llegar a interesar en un momento, cuando tengas espacio, de hacer un mini programita de un rato, 15, 20 minutos, con lo que es el narcotráfico en México, sí. Que la DEA dice que hay 9 cárteles, ya la prensa empezó a hablar y yo tengo pruebas, tengo el listado de 130 cárteles mexicanos. Esto es muy interesante. Nosotros tenemos un gran propalador de este programa, que inclusive hay varias FM que lo pasan allí, en México, Daniel Zappi, nuestro querido colega y amigo, que estuvo aquí en la radio, así que bueno, él seguramente lo va a propalar por todo México, va a ser muy interesante, con todo gusto. Bueno, bárbaro, me podés poner en contacto con él incluso. Dale, yo te aseguro que en la semana te pongo en contacto con él, va a ser muy, muy interesante, y después la seguimos. Porque él hay cosas que no puede decir, ¿viste? No puede decir. Sí, seguro, estamos hablando... El otro día mataron los narcos una blogger porque usaba malas palabras, es una locura. O sea, vos te cruzás con un narco, lo miraste mal y el tipo saca la 45, la 9, te pega un tiro en la cabeza. Es México, Ciudad Juárez, yo estuve varias veces, 24 horas de tiro, eso es México. Eso es México porque está Estados Unidos, así que bueno. Y ahí está Raúl Martins viviendo tranquilo con los prostíbulos y todo. Claro, bueno, sí, pero ¿dónde estás? Donde dominan el cártel de los Z. Tal cual. El cártel del Golfo, matándose, y a este tipo no lo tocaron nunca. ¿Por qué será que no lo tocaron nunca? La seguimos seguro, Jorge Rodríguez, un gustazo, un lujo tenerte. Gracias, querido. Gracias por tu llamado, un abrazo, que estés bien. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.